A través de este ejercicio vamos a aprender a construir los estados financieros, tanto el balance general como el estado de ganancias y pérdidas. Para esto nos vamos a basar en lo que llamamos una hoja de trabajo. ¿Qué cosa es esta hoja de trabajo? Ustedes la pueden ubicar en la celda K7 de la hoja de Excel. La hoja de trabajo consiste en una serie de columnas para cada una de las cuentas de los estados financieros. Como ustedes pueden ver, tenemos una columna para la cuenta de caja y bancos, una columna para la cuenta de existencias, una para la cuenta de terrenos, una para la cuenta de edificios y así sucesivamente. Podríamos abrir una serie de columnas para cada una de las partidas del balance general. Luego, ustedes pueden visualizar una columna que dice total. En esta, lo que hacemos es totalizar el activo del balance general para verificar que la transacción ha sido correctamente registrada. Nuestra hoja de trabajo continúa con las columnas del pasivo y del patrimonio. Tenemos en la columna S, letras por pagar, en la columna T, otras cuentas por pagar, en la columna U, deudas a largo plazo, en la columna B, capital social, y finalmente la cuenta utilidades retenidas. Nuevamente tenemos un total que se encarga de sumar todas las partidas de pasivo y patrimonio. Recuerden que bajo el principio de partida doble, siempre la columna de total activo y de total pasivo y patrimonio tendrán que ser exactamente iguales. Si estos totales no fueran iguales, habría algún error en el registro de las transacciones. Luego, a partir de la columna I y continuando hasta la columna AD, tenemos lo que denomino la zona gris. Esto comprende las cuentas del estado de ganancias y pérdidas. Para nuestro ejemplo, tenemos las cuentas de ventas, costo de ventas, gastos administrativos, publicidad, impuestos y una columna de total. En la hoja que ustedes tienen de Excel, adicionalmente a esta hoja de trabajo, al inicio lo que tenemos son los estados financieros. El balance general en la parte superior y en la parte inferior el estado de ganancias y pérdidas. ¿De dónde provienen y cómo se construyen estos estados financieros? En cuanto al balance general, las celdas están preparadas de forma que cada una de las columnas, como lo podemos visualizar en este instante, el total de la columna de caja y bancos, por ejemplo, es decir, la celda L39, es la que se relaciona con la celda D14, es decir, el total de los movimientos de caja y bancos finalmente se van a ver reflejados en nuestro balance general a través de esta celda D14, donde se totaliza pues el resultado de caja y bancos. Exactamente igual lo vamos a tener para cada una de las cuentas del activo, del pasivo y del patrimonio. En cuanto al estado de ganancias y pérdidas, este es construido a través de los totales de las respectivas columnas de la zona gris. Por ejemplo, el total de ventas, que lo tenemos acá en la celda D39, ¿proviene de dónde? Proviene del total de la columna de ventas que aparece pues en la celda I39. Y luego se van trasladando sucesivamente el total de costo de ventas, el total de gastos administrativos, el total de publicidad, el total de impuestos y finalmente la utilidad neta o el resultado de nuestro estado de ganancias y pérdidas. Con esta explicación inicial vamos a poder elaborar el ejercicio de construcción de estados financieros. Lo que hagamos ahora a través de este ejercicio les va a servir de base para el caso que deben desarrollar en forma grupal y fuera de nuestra sesión respecto a la construcción de estados financieros. Ustedes tienen una relación de partidas y de cuentas en la descripción que tienen en el ejercicio del balance general. A continuación voy a ir leyendo cada una de estas transacciones que totalizan un total de 12 transacciones
y vamos a ir registrándolas una por una en nuestra hoja de trabajo. Como pueden visualizar, este esquema de construcción de estados financieros es diferente al proceso operativo típico contable de cuentas T, debe, haber, cargos, abonos o créditos y débitos. Lo que estamos haciendo a través de esta metodología es obviar el proceso contable y construir estados financieros viendo directamente sobre estos el resultado de determinadas transacciones. Es una metodología mucho más simple y no basada en la operatividad, sino basada en el entendimiento del efecto de transacciones en los estados financieros. Vamos a iniciar nuestro ejercicio leyendo la transacción número 1. Esta dice lo siguiente: la empresa Casa S.A., dedicada a la compra y venta de artículos para el hogar a través de puntos de venta minorista, acaba de iniciar sus operaciones en el país. El negocio fue constituido el 1 de enero del año 2004 con un capital de 1,5 millones de unidades monetarias, el cual fue depositado en una cuenta bancaria a nombre del negocio. Esta transacción la vamos a registrar en la fila 14 de nuestra hoja de trabajo, donde está indicado el número 1. ¿Cuáles son las cuentas que se afectan en esta transacción? La primera de ellas implica un aumento de caja y bancos, de la partida de caja y bancos. Por lo tanto, registraremos 1,5 millones de unidades monetarias con signo positivo en la columna de caja y bancos. Asimismo, la otra partida que complementa este aumento de la caja de bancos se refiere a un incremento del capital social de la empresa. Es decir, este aumento del efectivo es consecuencia del aporte que han hecho los socios en una empresa nueva. El capital social pertenece al patrimonio del balance general y por lo tanto registraremos también 1,5 millones en la columna de capital social. Siempre debemos observar las columnas de totales. Vemos que el total activo para esta transacción es 1,5 millones y el total de pasivo y patrimonio para esta transacción también es 1,5 millones, lo cual refleja que estamos cumpliendo el concepto de partida doble y que la operación ha sido correctamente registrada desde este punto de vista. Pasaremos ahora a la segunda transacción, la cual la vamos a registrar de la misma forma en la fila 16 de nuestra hoja de trabajo. ¿Qué es lo que dice la transacción número 2? Para instalar sus tiendas, la empresa decidió adquirir 3 locales en la ciudad de Lima a un costo de 100.000 unidades monetarias cada uno. El 30% de este monto corresponde al terreno y el saldo al local. Los pagos fueron realizados íntegramente al contado. Vamos a registrar esta transacción de la siguiente forma. Por un lado, tenemos una salida de efectivo correspondiente al pago al contado de estas 3 tiendas o 3 locales que la empresa ha decidido adquirir. Por lo tanto, vamos a tener una salida, una disminución del efectivo por un equivalente de 300.000 unidades monetarias. A su vez, ¿qué es lo que la empresa está adquiriendo con este efectivo? Está adquiriendo terrenos y está adquiriendo edificios, que es lo que corresponde a la parte de la construcción. El texto nos indica que el 30% de este monto corresponde al terreno. Por lo tanto, tendremos un incremento del recurso terreno de 90.000 y un incremento de 210.000 para lo que corresponde en edificios. Nuevamente, observemos nuestras columnas de totales para ver si la transacción ha sido correctamente registrada. En este caso, si observan la columna de total, es decir, la columna R, total activo, vemos que el movimiento representa 0. Es decir, lo que acabamos de realizar es una disminución de caja, un aumento de terrenos, un aumento de edificios, pero el total del movimiento del activo finalmente es 0. Por lo tanto, también el movimiento del pasivo y patrimonio debe ser 0. Observemos que en este caso el patrimonio
compuesto únicamente por nuestro capital social, todavía no ha sufrido ninguna alteración. Sin embargo, los usos que hemos hecho de este aporte sin duda han variado. ¿Cómo visualizamos la situación de nuestra empresa hasta este instante con 2 transacciones registradas? Lo podemos observar en nuestro balance general. Como pueden visualizar, ahora la empresa tiene un saldo de efectivo de 1.200.000 y ha adquirido 2 activos, terrenos y edificios. El total del activo sigue siendo 1,5 millones y el total del pasivo de patrimonio también sigue siendo 1,5 millones, y en este caso únicamente compuesto por el aporte que hicieron los socios al inicio de nuestra empresa. Continuemos con nuestro ejercicio y registremos la transacción número 3 en la fila 18 de nuestra hoja de trabajo. El 2 de febrero, la empresa adquirió mercaderías para la venta por un valor de 500.000 unidades monetarias, las cuales fueron pagadas en este caso 60% en efectivo y el saldo a través de la aceptación de una letra a 120 días. En este caso, lo que vamos a tener es un incremento de las existencias por 500.000 unidades monetarias. El texto nos indica que estas existencias de 500.000 han sido pagadas 60% en efectivo. Por lo tanto, tendremos una disminución del efectivo de 300.000. El saldo que nos queda por pagar, es decir, 200.000 de existencias, todavía no han sido pagadas. Por lo tanto, significan un compromiso para la empresa, representan un pasivo de nuestro negocio y deberán ser registradas en las columnas de pasivo. Si observamos las columnas que hemos creado en nuestra hoja de trabajo, tenemos la columna S, donde se visualizan las letras por pagar. Y acá registraremos los 200.000, que es la deuda que tenemos con nuestro proveedor por la compra de mercaderías. Nuevamente, como lo hemos hecho en las 2 transacciones anteriores, visualicemos el total del activo, que en este caso representa un movimiento de 200.000, y visualicemos el total del pasivo y patrimonio, que también representa un movimiento de 200.000. Por lo tanto, el registro de nuestra transacción es correcto desde el punto de vista del concepto de partida doble. Continuemos con la transacción número 4. Esta indica que en el mes de marzo la empresa adquirió estantería y equipos para sus locales por un valor de 100.000. El monto que corresponde a esta factura todavía no ha sido cancelado de acuerdo con lo indicado por la empresa. En este caso, debemos registrar un incremento de muebles y enseres por 100.000 que corresponde a la compra que acabamos de realizar. Dado que todavía no hemos pagado este monto, no podemos incluir una salida de caja. Lo que debemos hacer es registrar el pasivo correspondiente con esta adquisición que todavía no ha sido cancelada. Entonces, nos referiremos en este caso a la columna T, donde hemos creado la cuenta Otras cuentas por pagar. Y ahí registraremos el compromiso que tiene nuestra empresa por 100.000 por estos muebles que todavía no han sido pagados. Exactamente igual que en las transacciones anteriores, revisamos la columna total activo, que en este caso suma 100.000, y revisamos la columna total pasivo y patrimonio, que también suma 100.000. Si quisiéramos en este instante revisar la situación de nuestro balance general, podemos referirnos nuevamente al balance que tenemos al inicio de nuestra hoja de Excel. La situación hasta este instante indica que la empresa tiene 900.000 en caja de bancos, es decir, le quedan 900.000 unidades monetarias de efectivo, tiene existencias por 500.000 y ha adquirido terrenos, edificios y muebles por un total de 400.000. El total de activos de nuestro negocio hasta este instante es de 1.800.000. ¿Cómo han sido financiados estos recursos? De acuerdo con lo que indica nuestro balance general, observamos que el primer aporte correspondía a los socios al 1,5 millones, que fue
entregado en efectivo al inicio de nuestra empresa. Sin embargo, nuestra empresa ya no solo tiene inversión de los socios a través del patrimonio, sino que ahora ha generado deudas. Y la empresa tiene deudas con proveedores por 200.000 unidades monetarias correspondiente a la compra de inventarios o de existencias que todavía no ha pagado. Además, debe 100.000 a otros proveedores correspondiente a la compra de muebles que tampoco ha cancelado todavía. Por lo tanto, sus deudas ascienden a 300.000 hasta este instante. Como observamos, nuestro aporte de 1,5 millones ahora se ha convertido en 1.800.000 a través del financiamiento que hemos obtenido de terceros y que se ve reflejado en el pasivo de nuestra empresa. Continuaremos registrando las transacciones y pasaremos ahora a la número 5, la cual la vamos a presentar en la fila 22 de nuestra hoja de trabajo. La transacción número 5 indica lo siguiente. Se firmó un contrato de publicidad radial por un valor de 30.000 unidades monetarias al inicio del año 2004, correspondiente a 2 años de avisos. Por lo tanto, estos avisos corresponderán a todo el año 2004 y también a todo el año 2005. Nos indican que el contrato ha sido pagado por adelantado y que durante el año 2004 se publicaron los avisos que se habían pactado. ¿Cómo registramos esta transacción? Esta transacción ya corresponde y va a abarcar no solo el balance general, sino también el estado de ganancias y pérdidas. Lo primero que debemos contabilizar es la salida de efectivo por los 30.000 que hemos pagado para efectos de este contrato de publicidad. Luego, debemos registrar estos 30.000 en lo que corresponde nuestra partida de gastos pagados por anticipado. Como ustedes han leído en las notas de clase y en los textos del balance general, la partida de gastos pagados por anticipado corresponde a transacciones que se hacen por servicios que todavía no se han recibido, como por ejemplo, pagar por adelantado el alquiler de la oficina administrativa para uso de la empresa, o en este caso, pagar por adelantado un servicio de publicidad, pero que todavía no hemos recibido. ¿Por qué estos gastos pagados por anticipado constituyen un activo de nuestra empresa? Porque son un recurso que la empresa todavía no ha utilizado. En la medida que vaya utilizando o consumiendo este derecho o este recurso que ha adquirido, esta cuenta de gastos pagados por anticipado irá disminuyendo y la contrapartida que se utilizará serán las cuentas de gastos que corresponden al estado de ganancias y pérdidas. Por lo tanto, lo que debemos registrar inicialmente es un incremento de 30.000 de gastos pagados por anticipado correspondiente a estos 2 años de avisos publicitarios que todavía no hemos utilizado. Este registro lo hacemos obviamente a inicios del año 2004. Pero dado que el objetivo de nuestro ejercicio es construir el balance general no a inicios del año 2004, sino a finales, es decir, a diciembre del año 2004, no podemos dejar 30.000 en la partida de gastos pagados por anticipado. Debemos reconocer que de estos 30.000, la mitad ya ha sido consumida o utilizada o devengada, según los términos contables, durante este año 2004. Por lo tanto, a esta cifra de 30.000 debemos disminuirle 15.000, que es el consumo que hemos tenido durante el año 2004, de forma que nuestra partida de gastos pagados por anticipado únicamente quede con una cifra de 15.000, que viene a ser el servicio publicitario no consumido aún y que esperamos consumir durante el año 2005, periodo que ya no cubre nuestro balance general. Dado que hemos restado 15.000 a esta partida de gastos pagados por anticipado, debemos registrar también su contrapartida. En este caso, ¿cuál es la contrapartida? Como cualquier gasto de la empresa, los gastos disminuyen los resultados de la empresa. Entonces, estos 15.000 representan un gasto publicitario
que va a disminuir las utilidades de la empresa. Para efectos de nuestra hoja de trabajo, estos 15.000 deberemos entonces disminuirlos de la columna de utilidades retenidas. A su vez, dado que hemos registrado en este caso un gasto, ustedes pueden observar en la que llamamos la zona gris inicialmente de nuestra hoja de trabajo, donde aparece la estructura de ganancias y pérdidas, pueden visualizar que estos 15.000 también aparecen en la columna publicidad. Es decir, estamos considerando un gasto de publicidad por 15.000 correspondiente al inicio de nuestro negocio. Para finalizar el registro de esta transacción, visualizaremos el total de pasivo y patrimonio, que en este caso es menos 15.000, y también revisaremos el total activo, que también es menos 15.000. Esto significa que nuestra transacción ha sido correctamente registrada. Pasaremos ahora a la transacción número 6. La operación número 6 que registraremos en la fila 24 indica que se vendieron artículos durante el año a un precio total de 550.000 al contado. Como sabemos, las ventas son ingresos de la empresa, por lo tanto incrementan sus utilidades y a su vez incrementan el patrimonio. ¿Cómo registramos esta transacción? ¿Cómo registramos las ventas? Lo primero que debemos hacer en este caso es un aumento del efectivo, dado que nos están indicando que todas las ventas han sido al contado. Entonces, nuestra columna de caja banco se verá aumentada por 550.000. ¿Cuál es la contrapartida de este incremento de efectivo? La contrapartida es nuevamente un aumento de nuestras utilidades retenidas. ¿Por qué es un aumento de las utilidades retenidas? Porque las ventas son ingresos y los ingresos aumentan las utilidades. Por lo tanto, acá registraremos un incremento de 550.000. Nuestra transacción cumple con el concepto de partida doble porque el activo está siendo aumentado en 550.000 y nuestra columna de pasivo y patrimonio también se ve aumentada en 550.000. ¿Cómo visualizamos esto en la zona gris, en nuestro estado de ganancias y pérdidas? Podemos ver que estos 550.000 también se están viendo reflejados en la columna de ventas, es decir, está aumentando la utilidad de la empresa. En el ejercicio que estamos desarrollando, ustedes pueden ver que las fórmulas de la zona gris ya están colocadas. Sin embargo, cuando ustedes realicen el trabajo que tienen como encargo, ustedes deberán colocar dónde estas partidas que afectan las utilidades retenidas se muestran en la zona gris. Es decir, ustedes ya no van a tener las fórmulas listas, sino que deberán detectar cuáles de las cuentas del estado de ganancias y pérdidas se ven aumentadas o disminuidas a través de estas transacciones. La transacción siguiente nos indica que la mercadería vendida durante el año tenía un costo de 400.000, es decir, la vendimos a 550.000, pero el costo relacionado con estas ventas asciende a 400.000. Entonces, ¿qué es lo que debemos registrar en este caso? En este caso, debemos registrar la salida de la mercadería, dado que al venderla sale de nuestros almacenes, y colocaremos una disminución de la columna de existencias por este monto de 400.000. La disminución de las existencias correspondientes al costo de la mercadería que hemos vendido también va a disminuir nuestras utilidades retenidas. Entonces, acá también, en la columna de utilidades retenidas, deberemos registrar una disminución de 400.000. En este caso, ¿cómo reflejamos estos 400.000 en nuestro estado de ganancias y pérdidas? Observen que ahora la fórmula no está indicada, sino que vamos a relacionarla nosotros mismos. Estos 400.000 también deben presentarse en la columna de costo de ventas en nuestra zona gris, de forma
que se vean reflejados finalmente en nuestro estado de ganancias y pérdidas. ¿Cómo sabemos que la transacción ha sido correctamente registrada? Revisamos nuevamente la columna de total pasivo patrimonio y la columna de activos. Observen que la ganancia bruta obtenida de esta transacción es 150.000, proveniente de una venta de 550.000 y un costo de 400.000. Esta utilidad aumenta el patrimonio de la empresa, puesto que son los beneficios que se retienen en el negocio y que éste a su vez le debe al propietario. Podemos visualizar la situación de la empresa hasta este instante. Miremos nuestro balance general. El saldo de efectivo ahora indica 1.420.000. Es el monto que tiene la empresa en efectivo a esta fecha. La empresa le quedan solamente 500.000 de existencias. Recuerden que compró 500.000 unidades monetarias de mercadería, pero acaba de vender 400.000. En cuanto a los gastos pagados por anticipado, lo que vemos reflejado acá es la cantidad de avisos publicitarios que todavía no hemos utilizado y que esperamos consumir durante el año 2005, es decir, el año siguiente a la fecha del balance general que estamos construyendo. En cuanto a activos no corrientes, tenemos los terrenos, edificios, inmuebles, tal cual los habíamos adquirido, lo cual nos da un total de activo de 1.935.000. A nivel de deudas, seguimos manteniendo 300.000 y mantenemos también el aporte de los socios de 1,5 millones de unidades monetarias. ¿Cuáles son los resultados de la empresa hasta este instante? Observen que acá tenemos resultados acumulados por 135.000. ¿De dónde provienen estos resultados de 135.000? Lo podemos revisar en el estado de ganancias y pérdidas que tenemos también como parte de nuestro ejercicio. La empresa ha vendido 550.000 y tiene un costo relacionado con estas ventas de 400.000, lo cual le da una utilidad bruta de 150.000 unidades monetarias. Los únicos gastos de ventas que ha tenido nuestro negocio son los 15.000 de los avisos publicitarios que requirió para poder promocionar estas ventas. Esto le da una utilidad operativa de 135.000 y una utilidad neta del mismo monto. Obviamente todavía no hemos terminado de registrar las transacciones y debemos incluir algunos aspectos administrativos y de impuestos. Estos corresponden a la siguiente transacción. Vamos a continuar con nuestras transacciones y registraremos la número 8 en la fila 28 de nuestra hoja de trabajo. La siguiente transacción indica que se firmó un contrato de alquiler de la oficina administrativa por un año, por un valor de 12.000 unidades monetarias. El contrato se firmó en junio del año 2004 y tiene una duración de 12 meses. Es decir, si lo hemos firmado a finales de junio del año 2004 y tenemos una duración de 12 meses de un alquiler pagado por adelantado, únicamente vamos a haber consumido la mitad a diciembre y la otra mitad la tendremos pendiente para el año 2005. ¿Cómo registramos esta transacción? Lo primero que debemos hacer es una disminución del efectivo por los 12.000 y esto lo vamos a registrar en la columna de caja y bancos. Asimismo, en gastos pagados por anticipado debemos registrar un monto de 6.000. ¿Por qué 6.000 y por qué no ponemos 12.000? Colocamos 6.000 porque es la parte pendiente de ser utilizada del alquiler para nuestra oficina administrativa. ¿Qué hacemos con los otros 6.000? Los otros 6.000 ya han sido consumidos, ya han sido devengados en la parte del alquiler que ya ha sido utilizada durante el año 2004. Por lo tanto, es un gasto de la empresa y debemos considerarlo como una disminución de nuestras utilidades retenidas. Dado que este es un gasto, también se debe ver reflejado en nuestra zona gris del estado de ganancias y pérdidas. En este caso corresponde a un gasto administrativo de la empresa y por lo tanto colocaremos estos 6.000
en la columna de gastos administrativos. Esto también se debe ver reflejado como parte del total en la columna final de nuestra zona gris. La siguiente transacción es la número 9, la cual la vamos a registrar en la fila 30. Nos indica que se pagaron las letras pendientes y las cuentas pendientes. ¿Cuáles son estas letras y cuentas pendientes? Recuerdan que teníamos una deuda de 200.000 que al ser cancelada lo que debemos hacer es disminuirla de la columna de letras por pagar. De la misma forma, vamos a cancelar otras cuentas por pagar. Por lo tanto, vamos a hacer una disminución de esta partida. Esto significa que estamos cancelando un total de 300.000, lo cual debe ser también registrado como una salida o una disminución de nuestra partida de caja y bancos. La transacción número 10 indica que la empresa, para reponer el inventario, que solo le quedan 100.000, decidió comprar mercaderías por un total de 570.000 y la pagó completamente al contado. Esto lo vamos a registrar en la fila número 32. Como es un pago completamente en efectivo, debemos considerar una disminución del efectivo por 570.000 y lo que estamos adquiriendo son mercaderías, existencias, e incluiremos un aumento de esta partida en nuestro balance general, como bajo un registro de 570.000 unidades monetarias en la columna de existencias. La transacción número 11 en nuestro ejercicio indica que la empresa, para obtener mayor liquidez, decidió pedir un préstamo bancario a largo plazo garantizado con la hipoteca de las tiendas que habían sido adquiridas al contado, obteniendo un total de 120.000 unidades monetarias. Dado que la empresa ha obtenido un préstamo, debemos registrar esto como una deuda, como un pasivo. Tenemos la columna U, donde hemos considerado nuestra partida deudas a largo plazo. Acá consideraremos un incremento de 120.000 correspondiente a este pasivo que acabamos de adquirir. Dado que esta deuda, este dinero, ha sido depositado en efectivo en nuestra cuenta, también tendremos pues un aumento de 120.000 en nuestra columna de caja y bancos. Finalmente, la transacción número 12 nos habla sobre el impuesto a la renta y nos indica que el impuesto a la renta corresponde a una tasa del 30%. El impuesto a la renta se calcula sobre la base de las utilidades. Por lo tanto, para poder calcularlo, necesitamos saber cuál es la utilidad de la empresa hasta este instante. Y para esto nos vamos a referir a nuestro estado de ganancias y pérdidas. Observemos en el estado de ganancias y pérdidas que la utilidad de la empresa hasta este momento asciende a 129.000 unidades monetarias. Por lo tanto, vamos a calcular la tasa del impuesto a la renta sobre esta cifra. Vamos a asumir que el impuesto a la renta ha sido pagado completamente en efectivo durante el año 2004. Entonces vamos a considerar una disminución de efectivo por esta cifra. Calcularemos una disminución del efectivo de 129.000 multiplicado por la tasa del 30% del impuesto a la renta, lo cual nos da un total de 38.700. El impuesto a la renta es un gasto de nuestra empresa, y dado que es un gasto, disminuirá las utilidades retenidas y por lo tanto también lo registraremos en la columna de utilidades retenidas. Finalmente, este impuesto a la renta también debe aparecer en la zona gris, como lo pueden visualizar en la columna AC, para representar la disminución de la utilidad correspondiente al impuesto. Esta es la última transacción de nuestra hoja de trabajo y que nos ha permitido construir el balance general y el estado de ganancias y pérdidas. La última fila de totales
es aquella que se va a trasladar a nuestros estados financieros para hacer la presentación formal de estos informes. Podemos visualizar el resultado final de nuestro ejercicio a nivel del balance general en la parte superior y a nivel del estado de ganancias y pérdidas en la parte inferior. Observen que este estado financiero corresponde al 31 de diciembre del año 2004. Por lo tanto, debemos considerar también esta fecha que no la habíamos incluido en nuestro ejercicio. Observen que es un estado financiero que es acumulado hasta la fecha y corresponde a los saldos de activos, pasivos y patrimonio que tiene la empresa. Caja, es decir, el efectivo que tiene la empresa, finalmente termina en 619.300. La empresa mantiene existencias por 670.000 gracias a la última compra que ha hecho. Los gastos pagados por anticipado corresponden tanto a la publicidad no utilizada como a la parte del alquiler de la oficina administrativa que todavía tenemos pendiente de utilizar. Los activos no corrientes ascienden a un total de 400.000. La única deuda que todavía mantiene la empresa es la deuda a largo plazo correspondiente a la hipoteca que tomó para obtener un mayor nivel de liquidez. Y el patrimonio de nuestro negocio está conformado tanto por el aporte original de los socios de 1,5 millones como por los resultados que ha tenido la empresa hasta este instante, los cuales ascienden a 90.300 unidades monetarias. Observen que estos 90.300 unidades monetarias también lo vamos a ver como la utilidad neta del estado de ganancias y pérdidas. Acá observamos cómo hemos obtenido estos 90.300. Ventas por 550.000, una utilidad bruta de 150.000, gastos administrativos correspondientes al alquiler por 6.000, gastos de ventas correspondientes a la publicidad por 15.000 e impuestos por 38.700, lo cual nos permite determinar con detalle de dónde se han obtenido estos 90.300 de utilidades correspondientes al año 2004. Observen que en este caso la utilidad neta y los resultados acumulados coinciden. ¿Por qué coinciden? Coinciden porque es el primer año de operación de la empresa. Sin embargo, cuando la empresa ya tenga varios años de operación, estos resultados acumulados no solamente van a incluir los resultados del presente año, sino que también van a incluir los resultados de años anteriores. Por lo tanto, las cifras no van necesariamente a coincidir. Tenga en cuenta esto en el momento que prepare el ejercicio de construcción de estados financieros.